Bueno, mi nombre es Nahara Gunter, mi esposo y yo somos argentinos, pero estamos viviendo ya en Paraguay hace 5 años y nos sentimos en casa acá en Paraguay más que en Argentina, así que ya adoptamos, amamos este país, amamos estar acá, estamos muy felices de poder vivir en este lugar y servir a Dios también en la iglesia aquí en Encarnación, Paraguay. Y también seguramente nos conoceremos con algunas de las que están conectadas ahí de la iglesia virtual. Estamos llevando adelante junto al pastor Donald todo lo que es la iglesia de Dios virtual y hoy tengo el privilegio que me da el Señor de poder compartir con ustedes esta reunión de mujeres y compartir un poquito de mi historia, un poquito de lo que nos tocó pasar como familia hace un par de años atrás. Y no solo el momento difícil, sino también la esperanza que puede venir solamente a través de Jesús. Así que eso es lo que quiero poder compartir con ustedes hoy, pedirle al Espíritu Santo, como ya oraba también Sandra, que pueda ser Él el que hable a cada uno de nuestros corazones, que pueda darnos esa palabra justa y exacta y esa fuerza que necesitamos a través de su palabra. Así que bueno, quiero poder ser breve, pero también llegar a todos los puntos importantes, así que vamos a ir comenzando. Eh, que el Señor pueda ser el que hable a través de todo lo que voy a estar compartiendo entonces en este momento. Y bueno, como les decía, abrirles mi corazón, contarles un poquito de nuestra historia. Hace 3 años atrás tuvimos que pasar por uno de los procesos, yo diría, más difíciles de nuestras vidas como familia, como mujer también de manera personal. Eh, Estábamos casados ya hace 3 años y un poquito más ya con mi esposo y estábamos esperando a nuestro primer bebé. Y toda la emoción, todo el gozo, toda la felicidad de estar esperando a nuestro primer hijo, eh, todo lo que conlleva traer una vida al mundo, toda la emoción de los papás primerizos, todo venía bien, todo estaba bien, estábamos felices esperando a nuestro bebé. El embarazo iba avanzando de manera normal, aparentemente no teníamos ningún inconveniente. Y quiero leerles algo que escribí después de todo este proceso que pasamos. Eh, escribimos una idea de lo que va a ser un libro más adelante y quiero compartirles un pedacito de lo que escribía de eso y dice, esto no me está pasando, todo va a estar bien. Yo no dejaba de preguntarle a Dios el por qué estaba pasando todo aquello. Empecé a buscar culpables porque necesitaba atribuirle a alguien o a algo la responsabilidad de lo que nos estaba pasando, pero aún así no encontrábamos razón alguna. Todo estaba normal, todo estaba bien, pero de repente escuché que mi vida corría peligro y mi realidad ahora era una fría sala de emergencias y protocolos médicos. De un momento a otro parecía que lo estaba perdiendo todo, que mi mundo se estaba cayendo despacio. No puedo explicar con palabras la ansiedad y el temor que sentía. Todo era incierto, todo era confuso. No tenía fuerzas para nada. Estaba entregada a lo que sea que tuviera que pasar, con desesperación, mucha desesperación e impotencia. Esto es algo de lo que escribí y como les contaba, veníamos con un embarazo completamente normal, aparentemente, todo venía marchando bien, cuando de repente todo se complicó, cuando de repente escuchamos estas palabras de que mi vida corría peligro y que la de mi bebé dentro mío también estaba en peligro, que estábamos al borde de la muerte, cuando ni siquiera tuvimos ningún síntoma, ningún indicio, ningún nada de nada, y de repente estábamos frente a toda esta situación tan difícil y frente a este proceso tan complicado. Y yo sé que muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles hay personas que nos dicen, no tenés que preguntarle a Dios por qué, porque Dios tiene un propósito con todo. Y es cierto, Dios tiene un propósito con cada situación que nosotros pasamos, pero también es real que en medio de nuestras dificultades le preguntamos a Dios por qué. Le preguntamos a Dios, ¿por qué me está pasando todo eso? ¿Acaso hice algo mal? ¿Acaso estoy pagando algún pecado? ¿Acaso qué pasó? Algo que yo le decía siempre al Señor era, Señor, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo te entregué mi vida, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué pasa que estamos atravesando esta situación tan difícil? Eh, Cuando de repente
mi vida y la de nuestro bebé, nuestro primer hijo, corría peligro. Y les cuento por qué. Se nos presentó una complicación en el embarazo que se llama preeclampsia, que puede aparecer con síntomas o sin síntomas. En mi caso fue totalmente asintomático. De repente nomás estuvimos en una sala de emergencias con la presión arterial muy alta, y la única forma de corregir, digamos, esta afección es haciendo que el bebé nazca. Si el bebé no nace, se va la mamá y se va el bebé. Es muy difícil salvar la vida de cualquiera de los dos. La única forma de poder salvarlo, digamos, es haciendo que el bebé nazca. Y yo tenía recién 31 semanas cumplidas ese día de embarazo, cuando un embarazo a término son 40 semanas aproximadamente. Nos faltaba mucho tiempo por delante. Fuimos a emergencias, empezaron los protocolos médicos, directo a terapia intensiva, todo tipo de estudios. De madrugada nos llevaron a hacer las ecografías. La ecógrafa me dijo: el bebé no está recibiendo todo lo que tiene que recibir, tiene bajo peso para su edad, y dentro tuyo corre peligro. Esas fueron las palabras más difíciles que creo que escuché en mi vida, y decía: ¿cómo puede ser que mi bebé dentro mío está corriendo peligro? ¿Cómo puede ser que yo, siendo su mamá, soy una amenaza para él? No, eso fue lo más difícil para mí. Y el enemigo también empezó a tomar mucho lugar en mis pensamientos, en mis emociones, a decir: no soy suficientemente buena mamá, no soy suficiente mujer, no tengo la capacidad ni siquiera quizás de albergar dentro de mi cuerpo a mi propio hijo. Y me sentía yo culpable por todo lo que estaba pasando en ese momento, porque el enemigo empezó a llenar de temor, de angustia, de desesperación, de no entender lo que estaba pasando, y de mucha desesperación. Pero en medio de todo ese proceso, y como también le pusimos de nombre a esta charla, a este testimonio, aún en medio del proceso, buscamos a Dios como familia, le entregamos toda esta situación al Señor, y nosotros sabíamos que más allá de todos los por qué que nosotros le preguntábamos a Dios, también sabíamos que habían para qué. Sabíamos que Dios tenía un propósito con toda esta situación, sabíamos que Dios nos quería enseñar algo, que Él quería glorificarse aún en medio de ese momento tan difícil que nosotros estábamos pasando. Y quizás mi historia en este momento sea una situación de salud. Quizás mi testimonio va enfocado hacia eso en este momento, pero yo sé y estoy segura que todas nosotras pasamos por procesos difíciles en nuestras vidas. Tal vez sea familiar, tal vez estás orando, llorando, luchando por tus hijos, por tu matrimonio, por tu economía, por tus estudios, por tu trabajo. Y tarde o temprano en nuestras vidas nosotros sí o sí nos enfrentamos a situaciones difíciles, a momentos difíciles en el que necesitamos aferrarnos muy fuerte del Señor para poder enfrentar y poder salir adelante de lo que estamos pasando, de lo que estamos atravesando. Y algo que siempre digo cuando comparto mi historia es que no hay un proceso más importante que el otro, no hay una situación más difícil que la que vos estás pasando. Tu situación es importante, y es igual de importante que cualquier situación que otro o otra mujer estemos pasando, estemos viviendo. Y en medio de la tormenta, en medio del proceso, en medio de lo que sea que estés pasando, el Señor quiere mostrarte esos para qué y también los por qué. A su tiempo también Él responde eso, y Él sabe como Él sabe en su soberanía que también nosotros somos humanos y que pasamos por esos momentos de ansiedad, de preguntas, de dudas, de decir: Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué de repente mi vida tomó un giro tan drástico, tan difícil? ¿Qué es lo que me querés mostrar? ¿Qué es lo que me querés enseñar? Eh, y eso es de lo que quiero poder compartirles. Definitivamente nuestro bebé tuvo que nacer ese día. Él cumplía 31 semanas, no hubo forma de dejarlo dentro. Él tuvo que nacer, nació prematuro, nació con muy bajo peso, pesaba solamente 1,150 kg. La primera vez que lo vimos era una cosita tan pequeñita que entraba en nuestra mano. Eh, la primera vez que yo pude pararme frente a él y verle después de 3 días de que él había nacido, recién lo pude conocer, porque yo, una vez que él nació, yo volví a terapia intensiva y él también se fue a terapia intensiva.
Entonces 3 días después de que él nació recién le pude ir a conocer. Y cuando me paré frente a su incubadora y lo vi, era tan pequeñito y era tan frágil que tuve hasta miedo de tocarle para que no se rompa. Me daba esa sensación de que si yo le tocaba se iba a romper de tan pequeñito que era. Estaba todo conectado a muchos cables, a muchas cosas que le ayudaban a respirar, a poder sobrevivir. Y frente a toda esa fragilidad que me encontré de repente y frente a ver algo, a ver a alguien tan pequeñito luchando por su vida, eh, pude verme así también delante de Dios, frágil y totalmente dependiente de Él para poder seguir viviendo. Y si tuviera que contarles todas las cosas que el Señor nos habló en medio de todo ese proceso difícil, no nos alcanzaría la hora, pero quiero detenerme en que sea cual sea el proceso que estás pasando, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de pasar momentos difíciles y de poder superarlos es Jesús. Jesús, aún siendo el mismo Hijo de Dios, teniendo todo el poder y toda la divinidad que había en él, pasó por el momento más difícil de su vida, sabiendo que se estaba enfrentando a la muerte, que estaba yendo a entregar su vida de manera injusta, porque él no había hecho nada, él no había cometido ningún pecado, no había tenido ningún error. Eh, pero por amor a cada una de nosotras, él tomó la decisión de obedecer lo que su padre le había mandado y esa tarea, esa misión que él tenía acá en la tierra para salvarnos, para poder darnos una esperanza, para que nosotros podamos tener un futuro. Y quiero leerles un versículo que está en Mateo 6, 38 y 39, y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Le decía Jesús a sus discípulos ahí: quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mismo le dijo a su padre: Padre, si es posible, por favor, yo no quiero pasar por esto, pero más allá de mi voluntad, que sea hecha la tuya y no la mía. Y nosotros pudimos entender esta palabra, pudimos tomarla con vida, esta palabra en medio de toda nuestra situación y decirle: Señor, yo no sé lo que está pasando, yo no entiendo lo que está pasando, yo no sé por qué me toca pasar a mí por toda esta situación, pero más allá de todo eso, yo sé que tenés un propósito, yo sé que tenés un porqué y un para qué. Y como dice el versículo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Para resumirles un poquito la historia, eh, nuestro proceso fue muy largo. Yo estuve internada 13 días después de que nuestro bebé nació, eh, y nuestro bebé estuvo después internado 59 días desde el día que él nació también. Todo el tiempo sentíamos la muerte cerca, sentíamos esa inquietud, esa desesperación de no saber qué iba a pasar, de saber que el Señor estaba al control, pero los médicos nos decían: esto de repente puede complicarse todo. Eh, en la medicina nunca te van a decir está bien el paciente, te dicen está estable. Los médicos nos decían el bebé está estable, pero esto es un día a día, puede ser que hoy esté bien, puede que mañana todo se desborde. Lo mismo conmigo, me decían a partir de ahora eh, todos tus órganos vitales fueron afectados, no vas a poder, olvídate de tener un segundo bebé, te van a fallar los riñones, vas a tener problemas cardíacos, vas a tener problemas en el hígado, vas a tener todo tipo de problemas. Los médicos nos decían así constantemente. Y en medio de todo ese momento tan oscuro y tan incierto, eh, le entregábamos todo lo que estábamos pasando al Señor, le decíamos: Señor, nosotros queremos entender qué es todo esto, cuál es el propósito. Y realmente en ningún momento nos pusimos en esa actitud de decir esto es un castigo, o de enojarnos con Dios, o de decir: Señor, me abandonaste, o me dejaste solo, o me dejaste sola. No, para nada. Nos tomamos muy fuerte de Él, nos tomamos muy fuerte de su palabra y intentábamos, aunque muchas veces dudábamos y aunque muchas veces se ponía muy difícil todo, confiar en Él por sobre todas las cosas. Y a pesar de que yo no quería,
preguntarle los por qué, constantemente en mi espíritu y en mi mente era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué a mí? Justo tenía un grupo de amigas con las que estábamos compartiendo la maternidad, éramos aproximadamente 10 mamás embarazadas, todas así con la misma fecha, muy cercana, y de todas las mamás, la única que tuvo esa complicación tan complicada y tan fuerte fui yo. Y yo decía, de las 10 Señor, solo yo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué acaso yo soy débil? Mi cuerpo no sirve, ¿qué pasa? Y fui también después con el tiempo sanando todas esas preguntas y todas esas cuestiones que dañaron también mi identidad, porque yo como mujer decía, yo no soy suficiente mujer, yo no soy suficientemente buena mamá para mi bebé, porque yo era el peligro, yo era el error que pasó con mi cuerpo, que no es lo suficientemente fuerte para tener a mi bebé dentro. Y todas esas fueron mentiras que el enemigo fue poniendo dentro mío y que tuve que ir sanando también, sanar esas palabras que la doctora me dijo, dentro tuyo corre peligro, tenemos que hacerlo nacer. Y entender que por sobre todas las cosas, Él estaba trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro espíritu. Y no solo en nosotros, sino que a través de lo que nos estaba pasando a nosotros, muchas otras personas estaban siendo tocadas por el Señor y por nuestra historia y por todo el proceso que estábamos pasando. Eh, Mi esposo compartía todos los días nuestros avances y nuestros retrocesos en los grupos de la iglesia, gente que estaba orando por nosotros. Y en una oportunidad, una mujer le compartió a un pariente nuestro y le dijo, yo estoy escuchando los audios que envía este señor todos los días del avance y cómo está su esposa y su bebé. Y dijo la señora, yo hace mucho tiempo que dejé de creer en Jesús, pero escuchando los audios de este hombre y la fe con el que él graba todos esos audios confiando en que Dios les va a sacar adelante, yo otra vez fui desafiada a creer en Jesús. Y todas esas palabras y todas esas cosas que nosotros estábamos viviendo y viendo que Dios estaba haciendo en la vida de otras personas también nos fortalecía y nos iba ayudando en medio de todo el proceso. Y algo que Dios nos hablaba muy fuerte constantemente era que le adoremos aún en medio de la tempestad, que le adoremos aún en medio de la peor tormenta que estábamos viviendo y que reconozcamos su soberanía y su poder más allá de nuestra debilidad y más allá de lo que nosotros estábamos pasando y lo que nosotros estábamos sintiendo. Y les leo también Hebreos 2:18 y dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. Y es lo que les compartía recién. Jesús es nuestro mayor ejemplo de pasar por una tormenta y de poder mantenerse de pie y de poder afrontar con valentía lo que está pasando, poder seguir adelante aferrado a su Padre y a los propósitos que Él tenía con nosotros, con su vida y que también vamos pasando nosotros también. Él sintió aflicción, él lloró, él le dijo a su Padre, si es posible que no me pase esto, pero que sea tu voluntad. Él entiende nuestras emociones, entiende nuestras preguntas, entiende nuestros por qué y entiende todo lo que nosotros vamos sintiendo en esos momentos de dificultad. Porque él mismo las pasó, él mismo tuvo que enfrentar ese momento tan difícil. Y realmente yo creo que si yo no lo hubiera tenido al Señor en mi corazón y en nuestra familia, yo no hubiera podido superar toda esta situación. Ahora lo puedo contar rápido, lo puedo contar sin llorar, lo puedo contar así, intentando poder llegar a tiempo con todos los detalles, pero fue realmente muy duro, fue muy difícil vernos frente a la muerte, ver a nuestro bebé ahí, no sabiendo si el día de mañana iba a estar vivo, estando en todo ese ambiente del hospital, de ver a mamás que perdían a sus bebés, de un día ir a ver a nuestro bebé en la incubadora, pero ver a otra mamá que salía gritando, llorando porque su bebé había fallecido. Y fue un momento muy duro, fue un tiempo muy difícil, pero como les compartía recién, quizás este testimonio es de salud, de una situación de salud, pero sea cual sea el proceso o la tormenta que estés pasando en este momento, quiero dejarte con esto, esta palabra bien fuerte, y es que entiendas y que confíes y que sepas que Dios
que Jesús que puede entenderte, que Jesús pasó por un momento difícil y que Él sabe, Él conoce nuestras emociones, conoce lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sintiendo y que no está sola. A nosotros nos sostuvo muchísimo el saber que había tantos hermanos y tanta familia de la fe, tantos hijos de Dios que oraban por nosotros, que nos sostenían con versículos, que nos sostenían con palabras, que oraban constantemente por nosotros, sentir el apoyo de la gente. Y saber por sobre todo que en primer lugar Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y le damos ese lugar en nuestras vidas. Y que no tengas que atravesar tu tormenta o tu proceso sola, que no tengas que hacerlo sin decirle nada a nadie, llorando, escondida, quizás sin saber dónde encontrar fuerzas, dónde encontrar ayuda. Eh, este es un grupo y estamos acá para poder ayudarnos, para poder apoyarnos, para poder orar las unas por las otras y saber que no estamos solos en medio de nuestro proceso y que el primero y el más interesado en poder acompañarnos y ayudarnos es Jesús, es el mismo Dios que está con cada una de nosotras. Les leo también Isaías 43:2, que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta palabra me parece espectacular, me parece hermosa porque nos está diciendo, pase lo que pase, yo voy a estar con vos. Pase lo que pase, sea lo que sea que estés pasando, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás. No te dice, no van a haber ríos, no va a haber fuego, no van a haber tormentas, va a estar todo bien, no va a haber ninguna dificultad. No, no nos está diciendo eso. Pero sí nos está diciendo que Él va a estar con nosotras en cada una de las situaciones que tengamos que pasar, en cada uno de los momentos difíciles, que sí o sí llegan tarde o temprano en nuestras vidas, pasamos por esos momentos de dificultad, de tormenta, pero Él promete estar con nosotras y es nuestra la decisión de aceptar si nosotros queremos esa compañía de Él, esa fuerza de Él, ese apoyo del Espíritu Santo con cada una de nosotras, porque Él no, como siempre dice en la frase, Él es un Dios caballero, Él no te va a obligar a nada, Él no va a forzarte a nada, es nuestra la decisión de decirle, sí, Señor, en medio de todo esto que estoy pasando, yo quiero poder adorarte, quiero poder entenderte y quiero aceptar esa ayuda y ese apoyo que solamente puede venir de ti, de tu espíritu, y saber que Él está disponible, que Él está listo para poder ayudarnos, para poder darnos fuerzas, para poder ayudarnos a pasar esas tormentas, no evitar las tormentas, sino ayudarnos a atravesarlas y saber que Él está ahí, que Él está con cada una de nosotras, que Él está con vos en este momento, sea lo que sea que estés atravesando. Y entre todos los por qué que yo le preguntaba al Señor, entre todas las veces que le pregunté por qué, pude entender que cada una de las situaciones o los procesos que nosotros atravesamos en nuestra vida tienen dos propósitos. O el primero es poder reconocerle a Él, si ya nosotros le conocemos a Él. Y el segundo propósito, perdón, es poder conocerle, reconocerle o conocerle a Él en medio de la dificultad o en medio de lo que estamos pasando. Si Jesús ya está en tu corazón, si Jesús ya está en tu vida y quizás te toca atravesar una situación difícil, un momento de tormenta, un momento de dificultad, es que le puedas reconocer, que puedas reconocer su soberanía, que puedas reconocer, como dice su palabra, que su propósito, sus planes, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros nos duela, aunque nosotros tengamos que pasar por esos momentos difíciles y no entendamos los propósitos o los por qué, Él sí los entiende, Él sí está viendo el panorama completo, Él sabe todo lo que nos va a enseñar, Él sabe todo lo que nos va a mostrar, Él sabe un montón de cosas que nosotros no podemos ver, que nosotras no podemos saber, como dice su palabra, son más altos y más grandes sus propósitos y sus pensamientos.
Y esta palabra también nos tocó muy fuerte mientras estábamos ya después de que yo ya salí de alta, después de todo esas semanas que me tocó todavía estar internada. Nuestro bebé siguió mucho tiempo más estando internado, entonces nosotros prácticamente vivíamos en el hospital. Nos íbamos muy temprano, cada 3 horas podíamos entrar a verle, estar con él, hablarle, cambiarle, estar ahí al pendiente de sus avances. Y prácticamente, como les digo, vivíamos en el hospital, comíamos en el hospital, dormíamos en el patio del hospital, nos acostábamos en cualquier sombra que daba cualquier árbol que aparecía por ahí, pasábamos el día entero entrando a estar con nuestro bebé. Y todo era muy, muy, muy complicado. Un bebé en neonatología tiene todos los riesgos, nos teníamos que lavar los brazos hasta arriba, lavarnos las manos, desinfectarnos, ponernos alcohol, usar barbijo. Todo lo que vivimos por ahí en la pandemia, nosotros ya lo habíamos vivido antes con nuestro bebé en neonatología. Y todos los cuidados extremos para poder verle, porque cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa atentaba directamente con la vida de él, entonces todo era con mucho cuidado, teníamos que poder entrar a verle. Y en uno de esos días que estábamos nosotros en el hospital, fuimos a comer y nos encontramos con una persona que era de nuestra iglesia acá en Paraguay, y ella estaba muy afligida, estaba muy preocupada porque tenía un pariente que estaba internado también en el hospital y estaba pasando por un cáncer muy severo, su familiar, y ella nos dice, nos cuenta toda la historia de su familiar, nos cuenta toda la situación, cómo estaba pasando, que estaba muy complicado, nos pidió que estemos orando y así varias veces nos cruzábamos con ella porque estábamos en el mismo hospital. Y un día fuimos a comer y yendo camino al lugar donde estábamos por ir a comer, le vimos a ella y a 2 mujeres más que estaban todas ahí en una esquina y estaban llorando, estaban muy, muy mal, y nos imaginamos que esto tenía que ver con la vida de su familiar, que nos había contado, nos había compartido. Entonces nos acercamos nosotros a preguntarle qué había pasado, cómo estaba, cómo le habíamos visto mal, y ella nos dijo que los médicos le habían dicho que ya no había nada que hacer por su familiar, que ya lo iban a enviar a su casa, que el cáncer había tomado todo su cuerpo y ya no había esperanza para él, ya habían hecho todo lo que médicamente se podía hacer, ya estaba agonizando prácticamente, entonces le dijeron que podían llevarle nomás a su casa porque ya médicamente no había nada que puedan hacer. Entonces ella nos cuenta toda esta historia y nos dice, y yo estoy buscando a alguien ahora que pueda entrar a la habitación y orar por él. Y nosotros nos quedamos ahí paralizados con mi esposo, y ella nos dijo como con la intención de que nosotros le digamos, sí, nosotros vamos a ir y vamos a orar por él, pero nosotros realmente no teníamos fuerzas, nos sentíamos súper debilitados con todo nuestro proceso, con todo lo que nosotros estábamos pasando. Y entonces ella, incluso recuerdo que le dijimos, nosotros podemos conseguir quizás algún pastor que pueda venir a orar por él, pero por dentro nosotros sabíamos que los que tenían que entrar a orar por él éramos nosotros, y teníamos que tomar ese paso, aunque no teníamos fuerzas, aunque no nos sentíamos del todo bien, y ahí pudimos entender también el versículo que dice que el Señor se perfecciona en medio de nuestras debilidades, y le dijimos, bueno, ¿y nosotros será que podemos entrar y orar por Él? Y ella nos dijo con toda la esperanza y el agradecimiento que sí, que podíamos entrar nosotros a la habitación de Él y orar. Y como les contaba antes, todos los cuidados de neonatología que nosotros teníamos que tener con nuestro bebé, y mientras íbamos camino a esa habitación yo decía, eh, Señor, no, nosotros no tenemos fuerzas para ir a orar por él, nosotros no nos sentimos bien en medio de todo esto que nosotros estamos pasando, pero que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique en este momento, y que las fuerzas que nosotros no tenemos nos las puedas dar vos, y puedas ser tú el que esté obrando a través de nosotros aún en medio de todo lo que nosotros estábamos pasando. Y fuimos rumbo a la habitación, ya este hombre ya no hablaba, ya no escuchaba bien, estaba prácticamente agonizando. Y cuando llegamos a la habitación, su mamá nos dijo, pónganse de este lado de la camilla, que es todavía el oído que él un poquito escucha, entonces si quieren orar por él y si quieren hablar con él. Entonces nos dejaron a los dos, a mi esposo y a mí, en la habitación, y nos quedamos con él ahí.
Y empezamos a orar por él, empezamos a hablarle de Jesús, empezamos a decirle que él tenía una esperanza, eh, y con todas las emociones al límite, así como también estábamos nosotros en medio de todo lo que estábamos pasando, también le dijimos, nosotros entendemos esa fragilidad de la vida. Así como mi vida o la tuya en este momento se pueden terminar, hay una vida que no se termina, hay una vida que es eterna, hay una vida que no se agota y esa vida es la vida que da Jesús. Y le empezamos a hablar de Jesús, le empezamos a presentar el plan de salvación, a decirle, Dios tiene un plan con vos, Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, quiere que puedas conocerle, que le puedas aceptar en tu corazón. Y, y hablando específicamente de lo espiritual en él no le conocía al Señor, él no le tenía a Jesús en su corazón. Entonces le empezamos a hablar de Jesús y le preguntamos, ya él no se movía, como les contaba, no hablaba y escuchaba muy poco. Pero nosotros le dijimos, si vos querés en este momento aceptar a Jesús, si vos querés en este momento que Jesús tome el control de tu vida, de tu corazón, querés que Jesús entre a tu corazón y te pueda dar esta vida eterna que solamente Él te puede dar, le dijimos, si podés, mover alguna mano, mover algún dedo, levantar una pierna, lo que puedas para que nosotros podamos entender que estás entendiendo y que querés aceptarle a Jesús en tu corazón. Y en ese momento que le dijimos eso, él levantó su mano alto, la dejó bien alto ahí y la mantuvo por un tiempo bastante largo, considerable para su situación, que él ya no podía moverse. Entonces nosotros entendimos en ese momento que él quería a Jesús en su corazón y el ambiente de la habitación cambió por completo. Y como dice la Biblia, cuando hay un pecador que se arrepiente, el cielo se pone de fiesta y en ese mismo momento la vida estaba venciendo a la muerte y este hombre estaba teniendo esa vida eterna de la que nosotros le habíamos hablado. Oramos por él, salimos de la habitación y yo voy a saludarle a la señora que conocíamos, le abrazo y le digo, yo quise como intentar consolarle a ella de alguna manera, y la abracé y le dije, tranquila, le dije, los planes y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Yo le quise decir eso a ella y cuando yo terminé de pronunciar esas palabras sentí un fuego por todo mi cuerpo. Me contuve las ganas de llorar, le abracé, me di vuelta y me puse a llorar de una manera imparable porque esas mismas palabras que yo le había dicho a ella, en realidad Dios me las estaba diciendo a mí. No te preocupes, mis planes y mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Y una de las cosas como las que, como le conté recién, que yo le preguntaba a Dios era todo el tiempo, ¿por qué? Y en ese momento, todos los por qué que yo le pregunté al Señor fueron respondidos. ¿Por qué yo tenía que estar ahí? Porque ese hombre tenía que escuchar que Jesús quería darle vida eterna. ¿Por qué yo todavía tenía a nuestro bebé internado? Porque Jesús quería salvarle a ese hombre, porque Jesús quería llegar al corazón de ese hombre que estaba a punto de partir. Porque ese hombre que quizás toda su vida no le tuvo a Jesús en su corazón, en ese momento tenía la oportunidad y la esperanza de poder aceptarle a Jesús en su corazón. Y él era tan merecedor de la vida eterna como yo, que quizás toda mi vida fui cristiana, como mi esposo, que toda la vida fue cristiano. Y en ese momento, cuando yo le pronuncié esas palabras a esta mujer, el Señor me dijo, ¿por qué? Porque Él es tan merecedor como vos. Porque vos pasaste por todo esto y entendés la fragilidad de la vida ahora, porque vos entendés el valor ahora de que una persona me acepte en su corazón, me diga que sí y pueda tener la vida eterna, que vos quizás ya la tenés. Y yo decía, hablábamos eso con mi esposo después, si mi bebé no sobrevivía, yo sé que se iba con Jesús. Si yo no pasaba la prueba y tenía que fallecer, yo sé a dónde iba también. Pero ese hombre no le tenía a Jesús en su corazón y en ese momento ese hombre aceptó a Jesús y él era tan merecedor como yo, como mi esposo, como mi bebé, de tener a Jesús en su corazón y de poder disfrutar de esa vida eterna que solamente Jesús puede darnos. Ese fue uno de todos los por qué que el Señor me pudo responder y creo que fue uno de los más importantes y yo entendí y le di gracias a Dios de poder permitirme a mí y a mi familia ser ese instrumento en sus manos para poder decir, yo sé
que el día que yo tenga que estar en el cielo, yo me voy a encontrar con ese hombre. Mi familia y yo le vamos a poder encontrar porque yo sé, nosotros sabemos que Él le aceptó a Jesús en su corazón y que todo el proceso difícil que nosotros tuvimos que pasar, uno de los más importantes propósitos fue ese, que ese hombre le pueda conocer al Señor. Y como les decía anteriormente, en medio del proceso, si ya le conoces al Señor, es reconocer su poder, reconocer su autoridad, reconocer su soberanía más allá de la situación que estés pasando, reconocer que Él tiene el control, reconocer que Él quiere darte fuerzas y que Él quiere estar en medio de tu tormenta, que Él quiere ayudarte a descansar, que Él quiere darte paz, que Él quiere darte fuerzas, que Él quiere darte una salida, una solución. Y si todavía no le conoces a Jesús, si todavía no le tenés en tu corazón, que le puedas conocer en medio de tu dificultad, que le puedas aceptar en tu corazón, que puedas abrirle tu corazón y aceptar esa ayuda y esa paz, como dice su palabra, que supera todo entendimiento y poder entender que en medio de nuestra lucha o nuestra tormenta más difícil, Él está y Él quiere que por sobre todas las cosas le podamos tener en nuestro corazón y podamos aferrarnos a Él, podamos aferrarnos a sus planes, a sus propósitos, a su soberanía. Esa era la palabra que más resonaba en mi corazón todo el tiempo y era Dios es soberano. Por sobre todas las cosas, Dios es soberano. Tiempo después de que pasamos todo esto, bueno, después de los 59 días que estuvo nuestro bebé internado, salimos de alta. Yo dentro de todo me regularizaron la complicación que tuve, estaba medicada y todo, pero después de esos 13 días me dieron el alta y después de esos 59 días también le dieron el alta a nuestro bebé. Y volvimos a casa y gracias a Dios todo empezó como a mejorar, a ponerse mejor, a superar de repente, a salir de toda la tormenta y de todo lo que habíamos pasado, porque el Señor nos había levantado, nos había ayudado, nos había dado fuerzas contra todo pronóstico y contra todo diagnóstico, porque en el hospital todos los diagnósticos médicos que teníamos eran negativos. Nos decían el bebé va a tener todo tipo de problemas de desarrollo, de habla, de cuerpo, de motricidad, de sus órganos, de todo. Eh, y para la gloria de Dios, nada de todas esas palabras se cumplieron, sino que Dios hizo un milagro desde el día que nuestro bebé nació, todo empezaba a hacer avances, aunque por ahí eran lentos y tardaban, eran solamente avances y nosotros orábamos para que no tuviéramos retrocesos. Y es un niño completamente sano, un niño completamente fuerte, sin ningún problema de salud, sin nada, nada, nada de lo que los médicos nos decían. Yo también. Eh, como les decía, los médicos también nos decían olvidarnos de un segundo embarazo, que todos mis órganos vitales iban a fallar, que mi cuerpo no iba a resistir un segundo bebé. Y estamos ahora de 7 meses y medio esperando a nuestro segundo bebé. Dios lo hizo de nuevo, Dios hizo el milagro otra vez, para seguir demostrándonos su soberanía, más allá de todo lo que nos dijeron los médicos, más allá de lo que yo misma creía, porque después de todo eso que pasamos, yo dije, bueno, hablamos un día con mi esposo y dijimos, quizás nos vamos a quedar con nuestro primer hijo nomás, después de todo lo que pasamos, no nos vamos a arriesgar a tener otro bebé. Y nos quedamos con esa idea y después, hablando nuevamente después de un tiempo, dijimos, pero nosotros queríamos más hijos que solo uno. Vamos a orar por esto y entregarle al Señor esta situación. Y si Él quiere que nosotros seamos papás de nuevo, que nos mande otro hijo, que sea lo que Él quiere, lo que Él dice y no lo que nosotros por ahí pensamos o limitamos dentro de nuestra humanidad. Y, y tiempo después, bueno, nos enteramos que estábamos esperando a nuestro segundo bebé. También es todavía, hasta el día de ahora, sigue siendo un proceso que desafía nuestra fe todos los días, porque empezamos el embarazo eh, con rumbo a tener la misma complicación que tuvimos en el primero. Y yo decía, Señor, si vos nos permitiste ser papás de vuelta, si vos me permitiste tener un bebé dentro mío otra vez, yo sé que así como lo hiciste hasta ahora, lo vas a volver a hacer. Yo quiero confiar en esa soberanía, quiero confiar en ese poder, quiero entender que no se trata de mi cuerpo ni de si puedo o no puedo, si soy capaz o no soy capaz, no, se trata de tu fuerza en mí, se trata de tu propósito en mí, porque si lo permitiste, yo sé que es porque, yo sé que hay un porqué y un para qué.
y comenzamos este segundo embarazo bien, de repente parece que todo se nubló otra vez, parece que nos iba a pasar todo lo mismo, parece que íbamos a tener la misma complicación. Empezamos a orar, empezamos a clamar, a decirle, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu soberanía, confiamos en que vos tenés un propósito y por eso nos permitiste esperar otro bebé. Y le pedimos un milagro de nuevo, había una afección ya en mi cuerpo, unas arterias uterinas que estaban en estado anormal, estaban más pequeñas de lo que normalmente tienen que ser en el embarazo, y eso era un signo que podía convertirse en una preeclampsia, que fue lo que ya habíamos tenido en el primer embarazo. Y hicimos ese control y los doctores nos dijeron, sí, efectivamente hay arterias que están en estado anormal. Si esto continúa de esta manera, en realidad los médicos nos dijeron, esto ya no se arregla. Lo que podemos hacer es evitar que empeore, pero ya esto no va a mejorar, ya esto ya está así. Ahora tenemos que ver médicamente qué podemos hacer para que no sea peor. Y nosotros empezamos a orar fuerte y le dijimos, Señor, nosotros queremos ver un milagro más, queremos que lo hagas una vez más, queremos que estas arterias uterinas se normalicen, queremos ver estas arterias en estado normal en nuestra próxima ecografía. Y empezamos a orar fuerte, no les niego que por momentos teníamos esas situaciones de desesperación, de temor, de decir, va a pasar de nuevo, ¿será que, por qué nos va a pasar otra vez esto, va a pasar lo mismo, Señor? Y nuestros momentos fuertes y nuestros momentos débiles, pero orando en todo momento, pidiéndole al Señor que pueda mostrarnos una vez más un milagro. Eh, Tenemos una amiga que es ecógrafa y nos dijeron, bueno, para la semana 24 recién podemos hacer nuevamente una ecografía y ver si las arterias se quedaron donde están o si tuvieron un retroceso y están peor de donde estaban, digamos. Nosotros decíamos, Señor, queremos un milagro, queremos ver un milagro de vuelta. Entonces con nuestra amiga dijimos, ¿será que podemos ir en la semana, un poquito antes, a ver si ya está listo el milagro? Y ella nos dijo un día, venga, vamos a hacer el control, vamos a ver qué tal están las arterias. Los médicos nos decían semana 24 recién y nosotros fuimos en semana 21 por ahí. Controlamos las arterias y las arterias estaban en estado normal. Dios lo hizo de nuevo, Dios hizo el milagro. Tiempo antes, una noche que teníamos vigilia acá en la iglesia, nos estábamos preparando para ir y en ese momento el Señor me mostró que en medio de la adoración tuve como una visión y pude ver como que las arterias se iban normalizando, no sé cómo explicarles gráficamente, pero el Señor me mostró que Él lo iba a hacer y después fuimos a controlar y antes del tiempo estimado por los médicos las arterias estaban en estado normal y a partir de ahí todo se empezó a mejorar de vuelta con este segundo embarazo y para gloria de Dios vamos bien, estamos avanzando bien. La semana pasada cumplimos 30 semanas, estamos de casi 31, la misma fecha con la que nació nuestro primer hijo, así que es toda una semana de muchas emociones, de mucho, pero gracias a Dios todo va bien. Y aún si algo tuviera que pasar, aún si algo se tuviera que complicar, confiamos en esa palabra de que Él es soberano, de que Él está al control. Yo no tengo eh, asegurado quizás un mañana, no sé si como nos dicen los médicos, no podemos asegurar que vamos a tener un embarazo a término, puede que sí, súper bien, como puede que mañana de repente tenga que nacer, pero confiamos en que sea cual sea, eh, el futuro de lo que nos espera cada una de nuestras situaciones están en las manos del Señor, Él tiene el control de todo. Y si hay algo específico que quiero que te lleves en esta noche, es que entiendas que nuestro mayor ejemplo de pasar por momentos y situaciones difíciles es Jesús y que Él entiende lo que estás pasando, que Él sabe de tus aflicciones, que Él sabe de tus preocupaciones, que sabe de tus luchas, sabe de tus lágrimas, sabe de los temores, sabe de las aflicciones, de las veces que preguntaste por qué, de las veces que preguntaste los para qué, y que Él tiene propósitos muchos más altos que los nuestros, pensamientos más altos que los nuestros, y que sus planes son planes de bien y no de mal, dice su palabra para cada uno de nosotros. Y aunque cueste pasar, aunque duela pasar, saber que Él está con cada una de nosotras, sea cual sea tu propósito. Que sepas y te lleves esta palabra, Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán, ni te abrazarán.
las llamas. Así que animarte en esta noche, compartirte un poquito, abriéndote mi corazón toda esta historia y nuestro testimonio de vida, pero que sepas que así estés luchando en tu matrimonio, estés luchando en tu economía, estés luchando en tu familia, estés clamando por tus hijos y todavía quizás no veas una respuesta, estés pasando por una situación emocional, estés pasando por alguna, eh, sea cual sea la tormenta, sea cual sea la dificultad por la que estás pasando, como les dije al inicio, no hay una situación más difícil que la otra y por ahí rápidamente les cuento porque ya estamos en horario empezando nuestro segundo embarazo y después de todo la tormenta tan grande que vivimos en el primero, yo empecé a tener una afección en la piel en el segundo embarazo. Se me llenaron de granitos la cara muy dolorosos, me picaba muchísimo, me dolía y yo decía, por momentos pensé y decía, anteriormente casi fallecimos mi bebé y yo, y ahora yo me estoy haciendo problema porque tengo granitos en la cara. Pero todo eso que me empezó a pasar en la piel fue un proceso también muy difícil para mí. Empecé a quedarme, no quería salir de casa, no quería verle a nadie. Parece, no sé, a propósito, tenía que salir a compartir la palabra o me invitaban a compartir algo o grabar algo, teníamos que hacer grabaciones para la iglesia y yo decía, estoy súper horrible, me pica la cara, me duele, me molesta, estéticamente se ve mal, pero más allá de todo eso, y fue todo otro proceso difícil también, y quizás no fue tan grande como el anterior que habíamos pasado, pero también estaba generando en mí un montón de cosas, de emociones, de sentirme mal por todo lo que estaba viviendo. Y por eso digo que no hay un proceso más difícil que el otro, sea lo que sea que estés pasando, es importante y es igual de importante que cualquier otro proceso que quizás otra persona esté viviendo y que sepas que sea lo que sea que estés atravesando en este momento, no estás sola. En primer lugar, Jesús, como lo leíamos en su palabra, es el que está listo para abrazarnos, para ayudarnos, para darnos paz, para ayudarnos a atravesar nuestras situaciones y que también sepas que acá hay un grupo de mujeres que vamos a poder orar, que vamos a poder interceder las unas por las otras, que vamos a poder compartir este tiempo de testimonio, de charla, de oración, eh, y que no pases tus procesos solas, que no pases tus tormentas sola. Y para terminar ya, compartirles este último versículo que está en Josué 1:9, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que por ahí eso, dejarles con esta palabra final, que sigamos esforzándonos, que sigamos siendo valientes, que no demos lugar al enemigo con el temor. Cuando sintamos temor, que vayamos corriendo a los brazos de nuestro papá y que Él pueda limpiar en nosotras todo temor, toda mentira que el enemigo quiera poner en nosotros, porque en esos momentos estamos muy sensibles, muy susceptibles, y el enemigo también aprovecha cualquier oportunidad que tenga para llenarnos de más dudas, para llenarnos de más inseguridades. Así que en esos momentos correr a los brazos de nuestro papá, tomarnos de vuelta de él y que sea él el que limpie todo temor, como dice esta palabra, no temas, no te desanimes, porque Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios está con cada una de nosotras, donde quiera que vayamos y en el proceso que sea cual sea que estemos pasando. Así que bueno, les dejo por acá, ya está Sandra, está Zaida también, feliz y honrada y agradecida al Señor de poder compartir un poquito de nuestra historia.